Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a tocar el tema de grupos sanguíneos, las transfusiones, las compatibilidades, las incompatibilidades, qué cosas hay que tener en cuenta para hacer una transfusión, a qué se debe que tengamos un determinado grupo de sangre y no otro. La idea es empezar con estos temas. Bueno, los grupos de sangre que conocemos son el A, el B, el AB y el 0. ¿A qué se deben? Es a que en los eritrocitos, en las membranas, los eritrocitos son células, como tales tienen membrana, en las membranas hay proteínas que determinan que esa membrana tenga ciertas características y no otras. Algunas de las proteínas que encontramos en la membrana son las llamadas antígeno o proteína A, que son estructuras de glucoproteínas, son levemente distintas a otras que son las consideradas o llamadas grupo B, también son glucoproteínas. Hay personas que tienen ambas, entonces constituyen el grupo AB, y personas que no tienen ninguna o grupo 0. Además de los antígenos o proteínas de membrana que nos dan la característica de a qué grupo pertenecemos, tenemos también en el plasma anticuerpos, proteínas también de tipo inmunológicas, que son capaces de unirse por reconocimiento a otras. Estos anticuerpos, en la gente que tiene el antígeno A, son anticuerpos anti-B, porque lo que reconocen como extraño es el grupo que no le corresponde a la persona que lo porta. Entonces, la gente del grupo A tiene anticuerpos anti-B. La gente del grupo B tiene anticuerpos anti-A. Los del grupo AB no tienen ningún tipo de anticuerpo porque, como tienen tanto proteína A como B, no pueden tener anticuerpos que reaccionen contra sus propias proteínas de membrana. Y las del grupo 0, al no tener ningún antígeno de membrana, tienen anticuerpos anti-A y anti-B. El grupo de antígenos, entonces, es el que genera o da nombre a los grupos de sangre, A, B, AB o 0. Los anticuerpos son de dos tipos. Tenemos los anticuerpos anti-A y anti-B, que son anticuerpos naturales, son innatos, están en el plasma desde el nacimiento. Son inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas son proteínas de 4 cadenas peptídicas y son del tipo de inmunoglobulinas M, que tienen capacidad de aglutinar, es decir, de unirse distintas proteínas, son anticuerpos llamados completos, incapaces de atravesar la placenta, también se los llama bivalentes. Y existe otro grupo de anticuerpos, que son las inmunoglobulinas G, o anticuerpos incompletos o bloqueantes, capaces de atravesar placenta. A diferencia de los M, los G son anticuerpos adquiridos, es decir, se pueden sintetizar solamente si hubo contacto previo con el antígeno que lo genera, que en el caso de los adquiridos suele ser para el grupo sanguíneo la proteína llamada RH. Justamente los anticuerpos naturales entonces son los que forman el sistema ABO, grupos A, B o 0 o AB. Son inmunoglobulinas M. Y el sistema RH o sistema Rhesus se debe a que esto fue estudiado en monos Rhesus, y entonces quedó ese nombre, sistema Rhesus o sistema RH. Son inmunoglobulinas de tipo G que atraviesan la placenta y solo se manifiestan si hubo contacto previo con el antígeno. Entonces, en el sistema ABO voy a tener glóbulos rojos con antígeno A y anticuerpos anti-B. Glóbulos rojos con el antígeno B, anticuerpos anti-A. Glóbulos rojos de tipo AB, con ningún tipo de anticuerpo en su contra. Y glóbulos rojos sin antígenos, que van a tener anticuerpos contra los dos. El sistema ABO se hereda genéticamente, o sea, constituye un genotipo. Uno hereda de uno de sus progenitores un tipo de antígeno, del otro progenitor puede heredar un antígeno distinto o igual,
Y así entonces se expresan los antígenos considerados dominantes, como el A y el B. El A y el B entre sí son codominantes, cuando están los dos se expresan juntos, y las personas que no tienen información genética ni para el A ni para el B tendrán el grupo 0. Entonces, el genotipo de alguien de grupo A puede ser A homocigota dominante o A0. Lo mismo pasa con el B. El genotipo de la gente AB es justamente tener antígenos A y B, y el del 0 es no tener ninguno. En cuanto a la frecuencia en la población, el más frecuente justamente es el 0, que es el recesivo, pero eso no lo hace menos frecuente. El segundo en nuestra población es el A, el tercero el B, y el menos frecuente es el AB. La codificación de estas proteínas de membrana está en el cromosoma 9 y codifica este gen para enzimas que son glucosiltransferasas, que pasan grupos de hidratos de carbono a las glucoproteínas y van formando las distintas variantes de antígeno. El gen H, que está en el cromosoma 19, sería el paso previo, el paso precursor a cualquier otro grupo sanguíneo. Es el que recibe una molécula de fucosa, un hidrato de carbono, que se une a una galactosa terminal, otro hidrato de carbono que hay en las glucoproteínas, y forma el antígeno H. Entonces, tenemos el antígeno H, que es el precursor de todo, al cual se le une una N-acetilglucosamina en el caso de los antígenos A, o una galactosa, y forma entonces el antígeno B. Acá tenemos entonces las distintas variantes de antígenos de membrana. El antígeno H precursor, el antígeno A y el antígeno B. A la sustancia H o antígeno H se va a terminar convirtiendo en antígeno A o en antígeno B de acuerdo a la información genética que tengamos para añadirle una glucosamina o una galactosa. Existen personas que tienen lo que se llama el grupo 0 o Bombay, que son individuos que tienen el antígeno H incompleto, o sea, tienen genes recesivos para el antígeno H. Por lo tanto, no pueden convertirse ni a A ni a B, pero las consideramos grupo 0. El antígeno, tanto el A como el B, no es exclusivo de glóbulos rojos. Puede estar en otras células, como leucocitos, plaquetas, células del riñón, del corazón, y también puede estar en secreciones como saliva, sudor, lágrimas, etc. La capacidad de los antígenos, en este caso, es la de formar aglutinación. ¿Qué quiere decir esto? Un individuo que tiene grupo de sangre A, si está en contacto con anticuerpos anti-B, no se van a unir. En cambio, si tenemos grupo de sangre A y lo pongo en contacto con anticuerpos anti-A, sí se va a producir la unión, y entonces se forma un complejo de bastante peso molecular. Tiene toda una célula, glóbulo rojo, más otro glóbulo rojo, más todo lo que son las inmunoglobulinas de los anticuerpos. Esto forma un complejo pesado que decanta, y eso se llama aglutinación. La formación, la síntesis de estos anticuerpos no es constante a lo largo de la vida. Son más abundantes, tienen un pico de síntesis alrededor de la primera infancia, a los 5 años, hasta los 10 años puede extenderse, y luego con el tiempo decae la síntesis de anticuerpos. Entonces no tenemos durante toda la vida una producción o síntesis constante de estos anticuerpos. En cuanto al sistema RH, el antígeno que lo forma, el antígeno RH, tiene algunas variantes. Los hay llamados C, D, E, C chica, E chica, pero en general, como el 85% de la población tiene antígeno
del tipo D grande, llamamos al RH antígeno D. A diferencia de los otros, se encuentra solamente en glóbulos rojos y puede atravesar placenta en el caso de los anticuerpos. No tienen capacidad de aglutinar por sí solos, hay que hacerlos aglutinar agregando sustancia que haga de puente entre las distintas células que están con el anticuerpo pegado, y a eso lo llamamos suero de Coombs. Entonces, para detectar antígeno RH tengo que agregar suero de Coombs. ¿Cómo actúa el Coombs? Bueno, a un suero de receptor RH negativo lo ponemos en contacto con glóbulos rojos de un donante que queremos saber si es positivo o no, y si es positivo va a haber unión antígeno-anticuerpo. Ahora, como no tienen capacidad de aglutinación, esto por sí solo, este complejo no aglutina. Necesito agregar el suero de Coombs, y ahí entonces voy a tener que el suero de Coombs son anticuerpos anticuerpos, o sea, se unen a los otros anticuerpos y van formando una red extensa que precipita. Para sensibilizar a algún individuo con el antígeno RH necesitamos que haya contacto. Son anticuerpos que se van a generar después de un primer contacto con el antígeno. Esto se puede dar durante una transfusión o en la gestación o durante un parto, etc. ¿Cómo determinamos un grupo sanguíneo? Bueno, la determinación puede ser directa o puede ser indirecta. Tengo que usar antisueros conocidos. Si yo quiero tipificar ciertos glóbulos rojos, lo pongo en contacto con suero anti-A, con suero anti-B, con suero anti-AB, es decir, sueros donde estén los anticuerpos contra estos antígenos, y ver qué sucede. Si pongo en contacto glóbulos rojos a tipificar con suero anti-A y resulta que aglutina, con suero anti-B no aglutina y con suero anti-A sí aglutina, significa que esos glóbulos rojos tienen antígeno A, por lo tanto no aglutinan con el suero anti-B, pero sí con cualquier suero que tenga anti-A. Lo mismo pasaría con el B. Si tengo glóbulos rojos con antígeno B, no van a aglutinar con el suero anti-A, pero sí con el anti-B que los reconoce y con el anti-AB que tiene también la parte B que los reconoce. Los que aglutinan con todos son los del grupo AB porque tienen los dos antígenos. Y los que no aglutinan con ninguno son los del grupo 0 porque no tienen ningún antígeno. La forma de determinación indirecta lo hacemos poniendo en contacto suero, a tipificar suero del donante, con glóbulos rojos con antígenos conocidos. Y el sistema de inferencia es el mismo, ver cuándo hay aglutinación y cuándo no, y se deduce el grupo. Con el factor RH es más sencillo, aglutina o no aglutina. Si lo contiene, aglutina, o sea, es de positivo o RH positivo, y si no aglutina, es negativo. Bueno, la reacción esta de aglutinación se lleva a cabo en plaquitas parecidas a estas, donde, por ejemplo, en este caso vemos que hay aglutinación en todas, o sea, pongo los glóbulos rojos y el suero en contacto unos con otros, veo si hay aglutinación o si no. Si hay aglutinación lo veo así como está aquí, en la placa inferior. Si no hay aglutinación lo veo límpido, como está en la placa superior. Y bueno, en el caso de la placa superior es un 0 RH negativo, no aglutina con nada. Mientras que en la placa inferior tengo aglutinación en todas, entonces es el AB y RH positivo. Bueno, ¿qué hacer con las transfusiones? Para transfundir sangre se puede transfundir sangre entera, completa, o solamente glóbulos rojos que pueden estar desplasmatizados o lavados, y dependerá de las necesidades en cada caso si pongo sangre entera o si pongo glóbulos rojos solo. Eso se determina según el caso clínico.
Cuando haya incompatibilidad, es decir, cuando haya alguna reacción de reconocimiento, voy a tener que esa incompatibilidad podrá definirse como incompatibilidad mayor o como incompatibilidad menor. La voy a llamar mayor cuando el plasma del receptor, que es el paciente, tiene anticuerpos contra los glóbulos rojos del dador. El receptor es el que tiene la mayor cantidad de sangre, entonces lo podemos recordar como es el que da la incompatibilidad mayor. En el menor pasa distinto, el plasma del donante tiene anticuerpos contra los antígenos de los glóbulos rojos del receptor. Y ahí defino a la incompatibilidad como menor. De acuerdo a esto, hay postulados que indican cómo puedo ir seleccionando y a quiénes puedo donar un tipo de sangre u otra. En general se tiende, según los postulados de Ottenberg, a decir que los glóbulos rojos más adecuados son los que menor cantidad de antígenos presentan para una transfusión. Entonces, los más favorables en este caso son los del 0. El 0 no presenta antígenos, entonces la gente de grupo 0 puede donarse entre sí o puede donar a la gente de A, de B o del grupo AB. En cambio, los del grupo AB son los que presentan mayor inconveniente porque tienen anticuerpos. Entonces, pueden generar anticuerpos. Entonces, la gente de grupo AB puede solamente donarse entre sí, aunque puede recibir de los demás. Hay criterios de elección que surgen de esto. Si tengo un receptor de tipo AB, mi primera elección es transfundirle sangre de tipo AB. Si no consigo o no tengo, mi segunda elección es transfundirle A. Recién mi tercera elección es la B, porque aparte es la menos frecuente, y mi cuarta última elección sería el 0. Si tengo gente de grupo A, la primera elección es grupo A, la segunda elección es grupo 0 y no tengo más opciones. Con el grupo B pasa lo mismo y con el grupo 0 directamente no hay elección. Tengo que transfundirle sangre grupo 0. Entonces, tengo que hacer pruebas antes de donar, o de transfundir, mejor dicho, sangre, de compatibilidad, y las hago cruzadas. Coloco glóbulos rojos del dador con plasma del receptor. También plasma del dador con glóbulos rojos del receptor, y también glóbulos rojos del dador con plasma del receptor y suero de Coombs para detectar si hay anticuerpos incompletos o sistema RH. En el caso del sistema RH podemos tener consecuencias clínicas como la enfermedad hemolítica del recién nacido. Una madre que sea RH negativa, que con un padre que sea RH positivo conciben un hijo que hereda el grupo del padre, va a ser ella RH negativa y su feto en gestación RH positivo. Durante el embarazo no va a haber mayores inconvenientes, pero en el parto, durante un aborto, si hay eritrocitos fetales en el último trimestre que pasen la placenta, o si hay algún tipo de trauma abdominal, etc., esa madre va a tomar en contacto con la sangre positiva de su hijo y va a fabricar anticuerpos, va a elaborar anticuerpos anti-RH. Durante ese embarazo y ese parto no va a haber mayores inconvenientes, pero en un segundo embarazo va a haber un rechazo de la sangre de anticuerpos de la madre hacia el hijo, y esto va a producir, bueno, desde abortos espontáneos hasta otras consecuencias. Es la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y si sabemos que hay una madre positiva que ya tuvo un primer hijo de sangre, perdón, una madre negativa que ya tuvo un hijo de sangre positiva,
lo que hay que hacer para evitar la pérdida de futuros embarazos es tratarla con el suero RhoGAM, que es un suero que inhibe, que neutraliza los anticuerpos anti-RH y entonces protege el embarazo. En el caso de que esto no se haga, que no se haya tratado a la madre, lo que va a producirse es que al haber unión antígeno-anticuerpo, porque hay anticuerpos anti-RH que atacan al feto, los eritrocitos del feto van a ser destruidos en su vaso y va a haber una anemia hemolítica del recién nacido. Prácticamente va a terminar con el aborto espontáneo, a menos que se tomen recaudos como por ejemplo poder hacer una transfusión intrauterina u otros métodos. Para detectar los anticuerpos anti-RH o inmunoglobulina G, usamos entonces los métodos indirectos o métodos directos, que son el usar suero de Coombs, ya sea con la madre o con el sangre del feto. Bueno, esto es lo principal de lo que hay que tener en cuenta en el tema transfusiones, grupos y factores sanguíneos. Y bueno, nos estaremos encontrando en otras teóricas. Cualquier duda o consulta se pueden dirigir a nosotros. Muchas gracias.